Vimos en el capítulo anterior que la electricidad en México se genera en corriente alterna. Sin embargo, no es la única manera de generar electricidad, también puede ser en corriente directa. Nos podemos preguntar por qué no se usa la corriente directa en los sistemas de generación a gran escala. Y bueno, vamos a descubrir eso entendiendo un poco sobre el pleito entre estos dos personajes, Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, en la famosa guerra de las corrientes. Podemos preguntarnos en la corriente directa si Edison era un científico o un empresario, y la historia nos demuestra que Edison era un poco de los dos. Edison desarrolló la patente de la corriente directa y tenía la patente de todo el sistema de valor. Y la corriente directa tiene grandes ventajas. Por ejemplo, es muy fácil de calcular, es muy fácil de acoplar redes. Por ejemplo, dos redes independientes de corriente directa, yo creo que todos los hemos acoplado. Y eso lo podemos pensar cuando conectamos dos carros y les pasamos batería. Tenemos una batería con un alternador que es una corriente de directa a 12 volts. Tenemos otro coche que está a 12 volts y los podemos conectar entre ellos. Y ahora estamos acoplando dos redes a 12 volts. Es facilísimo y todo el mundo lo hemos podido hacer. Otra ventaja de la corriente directa es que podemos cambiar fácilmente la velocidad de los motores. Y es por eso que veíamos que los tranvías, los metros y los diferentes vehículos que funcionaban con electricidad funcionaban siempre con corriente directa. Es muy fácil pasar la electricidad de la electricidad a baterías y de baterías a electricidad. ¿Y por qué no lo usábamos entonces a mayor escala? Bueno, es que es muy difícil transformar voltajes. La idea de Thomas Alva Edison es que cada cuadra de cada ciudad tuviera su propio generador eléctrico y así no tenían que transmitirse a mucha distancia. No había redes de transmisión, solamente había pequeñas redes de distribución. Lo cual para él como empresario pues sonaba como muy buen negocio, ¿no? Tenía todas las redes de transmisión, más bien todas las redes de distribución en su bolsillo. Tenía todas las patentes y lo cual iba a generar grandes cantidades de dinero. La corriente alterna tiene varias ventajas, pero sobre todo tiene varias desventajas. La primera es que su análisis es muy complicado. Tenemos problemas de armónicos, de desfasores, de eddy currents y diferentes problemas que nos van a afectar en los cálculos. También, para tener una potencia continua, necesitamos 3 cables, no solamente 2 como en la corriente directa, lo cual representa al final de cuentas pues mayor costo en material, ¿no? Es muy difícil acoplar redes. Si tenemos una red de corriente alterna y otra red de corriente alterna, no las puedo acoplar aunque sean la misma frecuencia. Tiene que tener la misma frecuencia y la misma fase en el mismo momento. Por eso la incorporación de la red nacional, por ejemplo, entre Sonora y Mexicali, no se realiza aunque estén a pocos kilómetros de distancia. Es muy difícil controlar las velocidades, o lo era muy difícil controlar las velocidades en los años iniciales de la electricidad, cuando no había electrónica. Si yo quería controlar un motor, tenía que ponerle entonces una caja de transmisión y no lo podía hacer reduciendo el voltaje, ya que la velocidad del motor va a depender del número de fases y de la frecuencia. Pero era muy fácil transformar los voltajes y yo creo que todos hemos visto un dispositivo transformador de voltaje o un transformador eléctrico que está en todas nuestras casas, en todos los postes cercanos a nuestras casas, y estamos habituados a vivir con ellas. En la guerra de las corrientes entonces teníamos dos participantes, Thomas Alva Edison representando General Electric y teníamos a Edison con George Westinghouse representando la casa de Westinghouse. Y los dos tenían sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de la corriente alterna es que era muy fácil elevar el voltaje y es muy fácil de distribuir. Y la ventaja de la corriente directa es que la generación iba a estar cerca del consumo y es muy fácil controlar la velocidad. Edison, en su desesperación por mantener las patentes o mantener el poderío que tenía, por tener toda la cadena de valor, empezó a desatar una guerra sucia contra Tesla. Esta guerra sucia involucró hacer campañas sucias, hasta tuvo que electrocutar un ser humano con corriente alterna para demostrar que era muy peligrosa los altos voltajes de la corriente alterna, pero hasta electrocutó un animal. Les dejo el video en los enlaces, por favor véanlo. ¿Y cuál fue el ganador de esta batalla? Pues el ganador de esta batalla fue nada más y nada menos que Nikola Tesla. Y la ventaja de Nikola Tesla fue que logró un tipo de corriente que podíamos elevar el voltaje.
¿Y por qué queremos elevar el voltaje? Porque entre mayor voltaje, menor va a ser la corriente que va a pasar por las líneas de transmisión y menores van a ser las pérdidas de transmisión y más delgados pueden ser los conductores. Esto no podía ser posible en la corriente directa de aquellos momentos y toda la generación, por ende, tenía que ser hecha cerca de los centros de consumo. Con la corriente alterna, con Tesla, se pudo tener en las cataratas del Niágara un gran generador que se elevaba el voltaje y se podía transmitir desde las cataratas del Niágara hasta la ciudad de Nueva York. De esta manera ya la generación no está tan cerca de los centros de consumo. Puedo tener las plantas de generación como las conocemos ahora a varios kilómetros del